Ok, vamos a hablar de lo que es movimiento rectilíneo uniformemente variado. Ya vimos lo que es el movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? Vamos a hacer recordatorio, ¿verdad? El movimiento rectilíneo uniforme es cuando la velocidad es constante, ¿sí? Significa que esta no cambia en el fenómeno, ¿verdad? Se asume que no cambia la velocidad en todo el transcurso del tiempo, ¿verdad? Y su ecuación fundamental era esta, ¿verdad? Que era la velocidad es igual al desplazamiento partido el tiempo, o lo que es lo mismo, la distancia es igual a la velocidad por el tiempo, ¿sí? Esta es su ecuación fundamental del movimiento rectilíneo uniforme, velocidad constante. Pero para el caso del movimiento rectilíneo uniformemente variado, como dice su nombre, aquí la velocidad ya no es constante, sino varía, o sea, cambia. Hay un diferencial de velocidad. Hay una velocidad inicial, velocidad inicial sub 0 se representa por lo general, ¿verdad? Así como lo tengo acá representado. Y hay una velocidad final, ¿sí? O sea que está variando, por eso se llama movimiento rectilíneo uniformemente variado. Está variando el cambio de posición de esa partícula, de ese cuerpo, de ese elemento que nosotros estamos examinando en el transcurso del tiempo, ¿verdad? Sí. Esta velocidad tiene una velocidad promedio, ¿sí? En ese lapso, ¿verdad? Podemos tener la velocidad inicial y la velocidad final, y con eso nosotros podemos tener la velocidad promedio, que sería la velocidad final, como cualquier promedio, ¿verdad? Más la velocidad inicial dividido entre 2, porque tenemos dos valores únicamente, ¿verdad? Entonces vamos a guardar esta ecuacióncita que nos va a servir acá. A este también se le conoce como velocidad instantánea, ¿verdad? Básicamente en la naturaleza o en la vida real es diferente, muy difícil que se dé una velocidad constante, ¿verdad? Entonces al final lo que estamos nosotros calculando es la velocidad promedio de los elementos en movimiento, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, pero tengamos muy presente esto, que la velocidad promedio viene a ser la velocidad instantánea básicamente, ¿verdad? En cualquier punto. Por lo tanto, ¿sí? Recordemos que la distancia o el desplazamiento, algunos le llaman distancia, pero la forma correcta es el desplazamiento equivale al cambio de posición, como lo vimos en otros videos, ¿verdad? De una partícula. Ese desplazamiento ya se sabe, se puede notar que está la partícula en movimiento cuando tiene un cambio de posición, ¿verdad? Sí. ¿Ok? Sí. Por lo tanto, si nosotros tenemos la velocidad promedio o velocidad instantánea, vamos a ver que va a ser ese cambio, así como lo tenemos acá, cambio de posición dividido un intervalo de tiempo. ¿Sí? Ok. Entonces generamos esta otra ecuación que tenemos acá, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, como el movimiento es rectilíneo, uniformemente variado, encontramos esa variación a la variación en el tiempo de esa velocidad, porque ya la velocidad no es constante, sino que varía, es cambiante, ¿sí? Se le llama aceleración. Entonces, ¿qué es la aceleración? No es más que la razón o relación, pongamos la relación para que se entienda un poco mejor, la relación del cambio de velocidad en un intervalo de tiempo. Esa es la aceleración. ¿Cuánto cambia la velocidad en un intervalo de tiempo?
Si nosotros lo ponemos en manera de ecuación, esto sería la aceleración, que la denotamos con una A minúscula, es igual a la relación que existe del cambio de velocidad en un cambio de tiempo determinado. ¿Sí? Ahora bien, como a nosotros lo único que nos interesa es el cambio de tiempo en sí, o sea, si un móvil empieza a moverse a las 8 y termina de moverse a las 10 horas, significa que hay un cambio de tiempo de 2 horas. Por lo tanto, a nosotros nos interesa realmente a qué hora empezó y a qué hora terminó, a menos que nos lo pregunten. Pero en este caso, solo nos interesa ese cambio de tiempo, que es el intervalo de tiempo, ¿verdad? Y que va a ser constante. Por lo tanto, nosotros podemos asumir que el tiempo inicial siempre va a ser 0 y vamos a denotar el cambio del tiempo de una vez como ese intervalo con una t. Por lo tanto, la aceleración, para simplificar, va a ser igual a la velocidad, diferencia de velocidades o cambio de velocidad dividido el tiempo. ¿Sí? Si nosotros hacemos unos cuantos juegos algebraicos matemáticos acá, llegamos a la primera fórmula que dedujo Isaac Newton en su estudio, ¿verdad?, de la cinemática, ¿sí?, de por qué los cuerpos se mueven. En este caso, vamos a poner la ecuación acá nuevamente. Yo les digo que a veces hay que repetir tantas ecuaciones que así se van quedando. Vamos a resolver para esta variable, para la velocidad. Resolvamos la ecuación, despejemos la variable b y vamos a tener la primera fórmula. Entonces sería, el tiempo está dividiendo acá, del otro lado pasa multiplicando. Y nos queda todavía esta expresión. Acá la velocidad inicial todavía está restando, el otro lado pasa sumando. Por lo tanto, sería velocidad inicial más, acuérdense que la suma es conmutativa, tiene la propiedad conmutativa también, ¿sí? Básicamente es el mismo despeje de esta fórmula. Por lo tanto, la primera ecuación de Newton dedujo es que la velocidad final de un objeto va a ser igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Aunque estas ecuaciones hay que mencionarlas bien, ¿verdad? Pero la forma correcta sería la velocidad de pronunciar eso, la velocidad final es igual a la suma de la velocidad inicial con la aceleración, o el producto de la aceleración y el tiempo, ¿sí? Pero eso es algo ya muy ahí. De esta manera obtenemos la primera ecuación que dedujo Isaac Newton, ¿sí? Pero más sin embargo, nosotros tenemos un par de ecuaciones aquí que nosotros dedujimos. Recordando el método de igualación para resolver ecuaciones, como la velocidad promedio es igual a esta expresión que tenemos ahí y es igual también a esta otra expresión que tenemos acá, podemos deducir lo siguiente, ¿verdad? Que estos dos son la misma cosa. Entonces lo vamos a traer acá, lo vamos a seguir acá para que quede cerquita y podamos verlo. La velocidad promedio significa que esta expresión, la velocidad promedio, es igual a la diferencia de posición dividido tiempo. Y de esta manera encontramos la otra razón de Isaac Newton que dedujo Isaac Newton. Continuamos acá. El tiempo de este lado pasa multiplicando, ¿sí? Acá. Y tenemos como factor común un medio acá. Exacto. Y le damos la vuelta a la ecuación, ¿verdad? ¿Sí? Para que nos quede en función de la posición. La diferencia de posición entonces es igual a un medio del promedio de las velocidades por el tiempo. Y de esta manera nosotros obtenemos la segunda ecuación que utiliza
Sir Isaac Newton para resolver los problemas de movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿verdad? Ahora, podemos utilizar esta misma ecuación que tenemos acá para deducir la tercera ecuación. ¿Qué sucede si nosotros queremos poner todo en función de la posición y que no conocemos la velocidad final? Entonces vamos a despejar de esta forma, lo vamos a hacer aquí en rojo. La velocidad final que pueda tener el objeto. Hagamos el despeje. Como este valor está aquí multiplicando, del otro lado pasaría. Perdón, aquí está dividiendo, pasaría del otro lado multiplicando. Entonces quedaría la velocidad más la velocidad inicial, o sea, velocidad final más el 2 ya multiplicando acá, ¿verdad? Por esta expresión que tenemos del otro lado. ¿Sí? Despejamos ahora. Como lo que queremos es dejar solita la velocidad final, ¿verdad? Para reemplazarla luego en la otra ecuación por igualación, por el método que ustedes quieran, ¿verdad? De otro lado pasa negativo y nos quedaría la expresión de esta manera, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, como ya tenemos nosotros despejada aquí la velocidad, la vamos a igualar con la ecuación número 1, donde tenemos la velocidad acá, ¿verdad? Vamos a copiar aquí la ecuación número 1, que sería velocidad es igual, esta ya la habíamos deducido con anterioridad. Por lo tanto, como estos dos son iguales, es el mismo valor, podemos igualar velocidad más aceleración, que es la ecuación 1, con esta que tenemos acá, ¿verdad? ¿Sí? Que sería todo lo que tenemos en este lado del miembro, o en este miembro de la ecuación, ¿verdad? La velocidad inicial más 2, básicamente es para dejar en función de todas las variables, excepto de esta, que la velocidad final, ¿verdad? Ok, despejamos para la que nosotros queramos. En este caso lo vamos a despejar para la posición, para que siempre nos quede la diferencia de posición, ¿verdad? Y vamos, entonces primero este está de este lado restando, del otro lado pasa sumando, aquí tenemos el tiempo y nos queda de este lado acá. Vamos a hacerlo paso a paso. Es una X, ¿sí? Este tiempo está multiplicando, dividiendo, al otro lado pasa multiplicando, aunque primero buscamos términos semejantes acá. Entonces 2, porque es 1 más 1, 2, ¿verdad? Aceleración del tiempo igual a 2, diferencia de posición dividido tiempo. Este tiempo está acá dividiendo, decíamos, pues luego pasa multiplicando. Aquí está. Y luego aquí tenemos 2x así. Este 2 está multiplicando, del otro lado pasa dividiendo. Por lo tanto, sería como un medio puede pasar también. Y ahí ya tenemos en función de la diferencia de posición, ¿verdad? Y aquí encontramos nuestra tercera ecuación, ¿verdad? En función del tiempo y de la velocidad inicial, la posición. Entonces multiplicamos un medio por 2 más un medio, relación, y faltó la t, multiplicar por la t va, y aquí t al cuadrado, ¿sí? Y esto tiene más carita, va, de lo que conocemos nosotros comúnmente, las ecuaciones que nos dan, ¿sí? Nos queda entonces la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado es igual a la diferencia de desplazamiento, ¿verdad? Demos vuelta a la ecuación para tener nuestra tercera ecuación, sería acá. La diferencia de posición sería igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, ¿sí?
Y esta es la tercera ecuación de Isaac Newton. ¿Sí? Básicamente tenemos tres ecuaciones. Quiero ver acá. Ok. Esta a veces les aparece a ustedes en algunos textos de esta manera, ¿verdad? Solo está despejado básicamente la posición, ¿verdad? Inicial. Entonces queda la posición final de la partícula en función de la posición inicial, de la velocidad inicial y del tiempo y de la aceleración que se tenga, ¿sí? Cualquiera de las dos es correcta. Lo importante es saberlas utilizar a la hora de resolver un problema, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, por último, permítame, hay un poco de frío, así que me da un poco de garraspera. Sí. Ok, ahí estamos. Entonces, por último, de esta misma ecuación que nos dieron aquí, de la 2, nosotros podemos despejar para el tiempo. ¿Sí? Pongámoslo todo en función del tiempo. Sería X. Voy a copiar una de eso para poner procedimiento de despeje. Lo que yo quiero despejar es el tiempo, por lo tanto todo lo envío hacia el otro lado con su operación inversa, ¿verdad? Voy a hacerlo paso a paso. Ok, 2 por X. Ahí está. Esto es igual al tiempo, ¿sí? Entonces yo quiero una ecuación en donde no tenga el valor tiempo. Simplemente la tengo que reemplazar en la ecuación 1. Copiamos la ecuación 1 acá. Sería velocidad es igual a velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Y reemplazamos. Ahora vamos a hacer el método de sustitución. Entonces vamos a sustituir la t por el valor acá que tenemos. Entonces sería valor inicial, pero la velocidad es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. ¿Qué es el tiempo? Toda esta expresión que tenemos acá. Bueno, los paréntesis, 2 por X. Acá, su corchete le llaman en el álgebra de Baldor. ¿Sí? Eso es el tiempo. Todo esto que está aquí es el tiempo. Entonces lo demás es un poquito de matemática básica, ¿sí? Vamos a tratar de simplificar la ecuación y resolver otra vez para la diferencia de desplazamiento, que queda una expresión más sencilla. Entonces velocidad inicial es igual a 2 por aceleración, ¿verdad? Por X. Y nos queda, ¿cómo se llaman estas ecuaciones? Una ecuación racional o fraccionaria, ¿verdad? Quebrada no se puede decir, pero racional. Entonces lo que tenemos que hacer es, para resolver esta ecuación, para quitar este denominador acá, o antes de hacer eso, vamos a despejar. Despejemos la velocidad inicial, pasémosla al otro lado. Aquí este está sumando, del otro lado pasa restando la velocidad inicial, ¿verdad? Entonces nos queda la expresión de esta manera. ¿Sí? Entonces, para eliminar un denominador de un lado de los miembros de uno de los miembros de la ecuación, hay que aislarlo, así como decimos acá, se aísla el término y luego se multiplica por ambos lados, o bien este está dividiendo, pasa multiplicando, que como se le conoce comúnmente, ¿verdad? Entonces aquí tenemos esta expresión y va a pasar multiplicando este denominador, y de este lado ya no va a estar, solo va a quedar la última expresión. ¿Sí? Ok. Entonces, ahora simplemente, bueno, aquí podemos simplificar todavía. Aquí hay una, se le conoce en factorización como una, o en productos notables como un diferencia de cuadrados, ¿verdad? Al ustedes multiplicar esto les va a dar esto de resultado, y a la vez nosotros ya tenemos la última ecuación que aparece en los libros de texto que se utiliza para resolver este tipo de problemas, ¿verdad? Sí, en algunos otros libros también les aparece, solo les aparece despejar hacia el otro lado
la velocidad inicial, o sea, todo en función, ¿sí? Cualquiera de las dos se puede utilizar. En resumen, para nosotros, esto solo era nada más para que ustedes vieran de dónde salen todo este montón de ecuaciones, pero lo que nos interesa realmente es este resumen que yo voy a hacer acá, ¿verdad? Necesitamos conocer estas ecuaciones para resolver los problemas de movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿sí? Entonces, número 1, que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Esta es la ecuación número 1. La ecuación número 2, bueno, el orden no importa, pero la cosa es que las conozcamos. Es esta que tenemos acá, ¿verdad? La diferencia de posición es igual, ¿sí?, a el promedio de las velocidades por el tiempo. La número 3, que es la que tenemos acá, ¿verdad? ¿Sí? Que también la podemos utilizar acá. La diferencia de posición es igual, ¿sí?, a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y la última, que fue la última que deducimos, pero nos va a servir también para el análisis de los siguientes problemas, los siguientes videos, es esta que tenemos acá abajo, ¿sí? Esta. La diferencia de velocidades al cuadrado, o la diferencia, ¿sí?, una diferencia de cuadrados. Ponemos aquí velocidad al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado es igual a, ¿sí?, 2 veces la aceleración por la diferencia de posición de la partícula. Ahí sí que estamos comparando. Vamos a acercar un poquito más vamos para arriba, chicos, ahí está. Ok, y dónde siempre es importante, vamos a definir cada una de las variables, ¿no? ¿Dónde? Y empecemos. Velocidad es igual a velocidad final. Velocidad sub 0 es igual a velocidad inicial. X es igual a posición final. X sub 0 es igual a posición inicial. ¿Qué otra variable tenemos ahí? Aceleración. A es igual a la aceleración. Importante, esta es constante, ¿va ustedes? Estamos hablando con aceleración constante. La aceleración no varía. Ahora la que varía es la velocidad. Más sin embargo la aceleración es constante. Y la última, y la más importante de todas, es la que casi nadie puede definir: el tiempo, ¿sí? Y esta es, ahí sí que, nuestro formulario para todo lo que sigue, ¿sí? Ok, es importante que memoricen estas fórmulas del procedimiento de donde se surgen, no necesariamente, sino estas, porque estas nos van a servir inclusive para tiro parabólico, para ¿cómo se llama el otro? Caída libre, tiro vertical. Sí, de aquí en adelante estas nos sirven casi para cualquier análisis de movimiento de partículas, de cuerpos, cinemática, ¿verdad ustedes? Ok, les espero que les haya gustado. Nos vemos en el siguiente video. No se lo pierdan, es de ejemplos ya de cómo se utilizan estas ecuaciones. Saludos.